Ya estamos de vuelta con más Buenos Días Región. 9 de la mañana con 9 minutos. Las informaciones que nos van llegando a esta hora, abrimos el programa de hoy con la noticia de la desaparición, el extravío de este niño de primero medio del colegio alemán. Estaba esta foto. Esta fue la última foto que se tenía, cámaras de seguridad del mall Espacio Pionero. Y además estaba la otra, que era el afiche. Si me puedes mostrar el afiche, por favor, Cris. Donde se decía, buscamos a Martín Dumas, y salía el teléfono, un afiche que fue modificado porque había un error en el teléfono. Y la información que nos está llegando en estos momentos es que este joven, este niño, este adolescente de primero medio recién, ¿no? Imagínense la angustia de los padres. Y uno se pone en el zapato de los padres, como papá, como mamá, y la angustia. Yo, fíjense que les cuento una infidencia, yo hasta dormí mal, yo me quedé dormido pensando, ¿dónde estará este chico? ¿Dónde estará durmiendo? ¿O le habrá pasado algo? ¿Habrá tomado una decisión? Fíjense que habría logrado estar y pasar la noche dentro del mall Espacio Urbano, en el local de Ripley. Por eso se le vio deambular tantas veces en la sala de ventas, en el espacio de Ripley, y habría dormido dentro del mall Espacio Urbano, y en la noche, en la madrugada, cuando intentó movilizarse dentro, empezaron a sonar las alarmas. Y tuvo que llegar gente al mall, avisar a la PDI, avisar a Carabineros, y en estos momentos está en ese procedimiento. Usted sabe que el mall abre tarde, cerca de las 11 de la mañana. Entonces, muy temprano, seguramente él logró quedarse adentro cuando cierran estas persianas metálicas, logró quedarse adentro, dormir adentro. Esa es la información que hay en estos momentos. Habría aparecido Martín Dumas, pero están en todo el procedimiento policial. Vamos a estar atentos. Así que quédese ahí atento, porque nos está llegando información. Esta es la primera, que habría aparecido y estaría dentro del mall Espacio Urbano, donde han ido las policías, y es una noticia, esta sí que es una noticia en pleno desarrollo, así que abrimos de forma positiva y esperanzadora, obviamente, este nuevo bloque en el Buenos Días Región, con nuestra siguiente invitada, que ya la habíamos anunciado, Eugenia Mancilla, presidenta de la Democracia Cristiana a nivel regional. ¿Cómo estás, Eugenia? Buen día. Por lo menos partimos esta conversa con una buena noticia. Muy buenos días, Mauro. Y sí, sin lugar a dudas es una noticia alentadora. Igual terminé la tarde de ayer súper preocupada. Yo igual soy mamá de adolescentes y cuesta pensar cuando un hijo se te escapa o desaparece. Sí. Tú tienes 10.000 alternativas, se te pasan muchas cosas por la mente. Me ponía en el lugar de los padres, de la madre de este joven, y que bueno, independiente de las circunstancias, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que yo decía. Primero, preocupémonos porque aparezca. Exacto. Y después, si hay un tema familiar, si hay un tema del individual, si hay cualquier otro tema, tendrán que resolverlo ellos, claro, en su núcleo, ¿no? En su fuero interno, exactamente. Claro. Pero nosotros preocuparnos y ayudar a que aparezca, a movilizarnos. Y las redes sociales, una de las cosas positivas es que ayudan mucho. Hay otras cosas que no ayudan mucho las redes sociales, pero en esto ayuda mucho. Sí. Han sido días duros para la democracia cristiana, pero yo creo que más que para la democracia cristiana, para la militancia de la democracia cristiana, para las bases de la democracia cristiana. Ayer yo conversaba con gente y me decía, hay tanta diferencia, y conversaba con un ex DC y un militante de la democracia cristiana, me decía, hay tanta diferencia entre las bases de la democracia cristiana y la cúpula de la democracia cristiana, la dirigencia en el central, que no se entiende, y que además podría estar viviendo la DC un momento histórico también dentro de sus años de vida, de que podría empezar a dividirse internamente. ¿Cómo te sientes tú como presidenta de la democracia cristiana, que además yo sé, porque lo dijiste en las últimas horas y lo conversamos fuera del micrófono, que no estás de acuerdo tampoco con la decisión que se ha tomado por la cúpula a nivel central de apoyar al gobierno de Sebastián Piñera en la reforma tributaria? Mira, sí, efectivamente son momentos súper complejos los que estamos viviendo al interior de la democracia cristiana. Complejos porque hay que entender de que esto es un proceso que viene hace mucho tiempo, un proceso de tratar de buscar nuestro norte, nuestro sentido. Es una cosa bien como loco, pero es lo que está pasando después de lo que significó esta decisión que nos generó esta derrota estrepitosa electoralmente el año 2017. De ir solos. De ir solos, en definitiva, seguir esa tesis. Yo creo que no hemos sido capaces de levantar cabeza con respecto al destino. Y la dirigencia poco ayuda, fíjate, Mauro, poco ayuda en esto.
Yo lo he señalado en varias oportunidades y lo he señalado también en el Consejo Nacional del Partido, que yo creo uno de los factores originarios de esta situación es la excesiva parlamentarización que tiene el partido. Es decir, no hay nada que no se pueda discutir de política si no pasa por el visto bueno de los parlamentarios. Y eso le hace mal a la democracia, le hace mal al partido, porque finalmente la política no solamente se hace en el Congreso, es determinante, sin lugar a dudas, es ahí donde se cortan las decisiones más estratégicas del país. Pero la política también se hace en las regiones, en los propios partidos, en la sociedad civil. Entonces, no entender de que estas dinámicas tienen que ser complementarias hacen que hoy día prácticamente lo que decían los parlamentarios tenemos que asumirlos como rebaño en la fase. Y a eso nosotros nos estamos revelando. Nos estamos revelando en mi particular situación. Obviamente yo tengo una responsabilidad como dirigente, soy presidenta regional del partido. Exactamente. En 2 meses más ya hay elecciones, por lo tanto, con mucha más libertad después voy a poder expresar, pese que ahora igual lo señalo, pero el tener la responsabilidad de dirigir el partido en la región... ¿Tiene que frenar un poco, dices tú? Ya a esta altura no me frena nada, ya. no me frena nada, pero sí la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Paren, porque de verdad que lo sucedido con la discusión, que además no era de esta última semana, esto se viene tratando del año pasado, Mauro, desde que el Ejecutivo ingresó este proyecto a la Cámara de Diputados, y donde además se levanta un trabajo súper serio. Fueron convocados más de 15 economistas, tributaristas, abogados, especialistas de la democracia cristiana para que analicen el proyecto y entreguen una opinión fundada, una opinión técnica. Además, como es parte de mi formación profesional, yo también me involucré harto en estudiar el proyecto, más de 236 articulados que son complejos, es decir, hay que tener mucha preparación, mucho estudio, conocimiento para poder entender cuál es la lógica que tienen cada uno de estos articulados que incorporaba este proyecto que malamente se le llamó modernización tributaria. No, es una reforma. Es una reforma estructural que cambia el sistema tributario. Entonces, si veníamos trabajando durante tantos meses, había una opinión técnica del grupo de expertos respecto a que era, y tenía varios principios que la democracia cristiana dijo, vamos a apoyar, siempre y cuando se cumplan estos principios, que no baje la recaudación, que siga siendo progresiva y no regresiva, que aporte al desarrollo, al crecimiento económico, y también que sea fundamental para frenar la elusión, es decir, normas que le permitan al Servicio de Impuestos Internos ser un poquito más vigoroso. Y nada de eso, el informe que evacuaron técnicos, entre ellos un destacadísimo tributarista y abogado como es Ricardo French Davis, que es el Premio Nacional de Economía y de Ciencia, en fin. Nada de esos principios se cumplían de acuerdo a este informe, y muy por el contrario se entregaban los argumentos de por qué no se debía ni siquiera aceptar la idea de legislar. Porque tú sabes, Mauro, que cuando un proyecto finalmente pasa la etapa de la idea de legislar, también el Ejecutivo tiene la posibilidad de imponer su proyecto a través del veto aditivo. Entonces, tú dejas abierta una puerta y no sabes finalmente qué va a pasar. Entonces, cuando había un acuerdo... ¿Y por qué crees que finalmente... Esto no es ceder a una presión, acá hay un acuerdo interno, porque además tú decías, se ha parlamentarizado mucho esto. Sí, pero yo también creo que hay quienes, pasa en todos los partidos, lo que pasa es que está al descubierto lo que ha sucedido con la EDC en las últimas horas, pero no son parlamentarios los que están tomando decisiones. La sensación que uno tiene es que son otras personas que ya no son parlamentarios y que son financistas del partido, que han sido... Voy a hablar de Gutenberg Martínez directamente, o del grupo que está con Gutenberg Martínez, donde está Mariana Elwin, donde hay muchos, y que estuvieron también detrás de la campaña de Carolina Goich en la campaña presidencial. Entonces uno tiene la sensación de que son otros los que están manejando las decisiones parlamentarias de la democracia cristiana y no las bases. No son las fases, definitivamente. Esa es una interpretación muy personal. ¿Y sabes lo que pasa ahí, Mauro? Que cuando se produce el desenlace
como dijo muy bien Víctor Maldonado, que es un estratega del partido, dijo, se tomó una decisión táctica que tiene consecuencias estratégicas. Y yo reproduzco esa frase porque siento que efectivamente es así. Nunca en el partido se discutió el que se llegara a una especie de acuerdo con el gobierno. Siempre la discusión fue, vamos a analizar en su mérito el proyecto del Ejecutivo, vamos a ver si tiene elementos que, primero, que sean compatibles con nuestra posición, sí, con, claro, con lo que defendemos. ¿Dónde estamos parados? ¿No es cierto? Y también cómo desarrollamos este análisis en conjunto con las otras fuerzas de la oposición. Esos eran como los principios básicos. Y se fue logrando aquello. De hecho, se juntaron, se unieron los equipos técnicos de todos los partidos a tomar una decisión única, final, que existiera consenso, en definitiva, por qué se iba a rechazar la idea de legislar. Y esta decisión que se toma a las últimas horas o los últimos 2 días, prácticamente. Casi las últimas horas, claro. Casi sentándose a la mesa. Previo sentándose a la mesa con los dirigentes de las MIPYME. Y el resultado es ¿cómo se le quiera llamar? Un negocio, un acuerdo, sin lugar a dudas que descompone todo el trabajo previo y desencaja a muchos, entre otros a mí. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú dices, independiente de lo que se haya logrado, yo creo que aquí hay 2 cosas que jamás debió haber hecho la democracia cristiana. Primero, haber desconocido un acuerdo, un compromiso que se tenía al interior de las fuerzas de la oposición, porque eso nos deja en un muy mal pie. Hace prácticamente 10 días atrás estábamos solicitando el apoyo para tener en la testera a Iván Flores como presidente de la Cámara, y en el cual rasgamos vestiduras en honor a la unidad. Voy a hacer otro recuerdo más. Hace 6 meses la democracia cristiana cortó relaciones con el gobierno por el tema Castillo, sí, respecto claro. del expresidente Frey. Entonces, y que tú ahora deseches ese mínimo común que era sentarse a ponerse de acuerdo respecto a temas importantes como la reforma tributaria, digámoslo. ¿Cómo no va a ser un elemento trascendental como lo va a ser la reforma previsional o la reforma laboral? Entonces, esos elementos generan que hoy día una decisión que pasa además por 2 parlamentarios, donde además tuvieron la anuencia del presidente nacional del partido. Y te tengo que decir que dentro de la bancada hay división, porque a lo menos 3 diputados están totalmente en contra de la idea de legislar, como es Víctor Torres, el diputado Venega y el diputado Raúl Soto. Además, en la mesa nacional del partido igual está fraccionada respecto a esta decisión. Entonces, cuando tú no tienes consensos mínimos al interior de la mesa nacional del partido, al interior de la bancada, menos aún en las bases de la democracia cristiana, es una decisión que sin lugar a dudas va a traer sus consecuencias y que yo lamento. Pero además, déjame comentarte uno de los elementos que yo encuentro que son tremendamente complejos de explicar. Si bien la democracia cristiana llega a un acuerdo con el gobierno respecto a reponer algunos temas que no estaban en la reforma, como la exención, el pago de contribuciones de adultos mayores, que no son todos, digámoslo, son solamente un sector, los más vulnerables, el incorporar al sistema tributario las MIPYME de contabilidad simplificada, todo eso que pueden sonar muy bien, pero tú dejas abierta en ese acuerdo el que se mantenga o que se retroceda en integración, por ejemplo. Y para que la gente entienda de qué se trata esto, es simplemente que retroceder y ponernos en el plano de que a un dueño de empresa, cuando su empresa paga un impuesto sobre sus utilidades, a partir de esta reforma va a poder computar a su pago individual global complementario ese propio impuesto, es decir, el impuesto que pagó su empresa va a venir como crédito como persona natural. Es decir, el efecto de ese impuesto es 0, lo que significa que hoy día va a dejar de percibir el país 640 millones de dólares. Porque lo que más ganan, porque lo que más ganan ya no van a pagar.
Con la reforma, la presidenta Bachelet el 2014 se logró, y por eso se llamó el sistema integrado y semi-integrado. El sistema semi-integrado lo que exigía, bajó el piso del 100%, es decir, no recuperes el 100% del impuesto, recupera el 65% de ese impuesto. Y hoy día eso que equivale a 640 millones de dólares que vamos a dejar de percibir todos los chilenos, tiene que cubrirlo el gobierno. Y adivina con quién cubre. Cubre con lo más modesto. Si finalmente dos cosas que a mí son aberrantes. Primero, obligarle a todo el comercio, prácticamente en esto están todas las pymes, es decir, el 85% de las empresas nacionales, a boletear electrónicamente. ¿Qué significa? Significa que, si bien es cierto, es súper moderno hacerlo hoy día desde el punto de vista tecnológico, la información en línea, pero tú le vas a exigir a un almacén de barrio, primero que tenga un equipo computacional, segundo que contrate internet, tercero que tenga un profesional que pueda sistematizar esa información y despacharla en línea. Le estamos haciendo, le estamos recargando, más pesada la carga a las pequeñas y medianas y microempresas, y sobre todo al comercio local. Entonces, lo que dejan de pagar los ricos hoy día tienen que pagarlo todos los chilenos. Y además se le incorpora, que es un tema totalmente discutible, un impuesto a todos nosotros que utilizamos Netflix o utilizamos Spotify, plataformas digitales. Todo eso puede ser discutible, pero lo que no puede ser aceptado, y donde lamentablemente mi partido no levantó la voz, fue en una norma que es aberrante, que le permite a las empresas que se coludieron, estamos hablando de los pollos, de las farmacias, hemos tenido un sinfín de muchísimas ejemplos de empresas transnacionales que se han coludido, las farmacias, en fin, se le va a permitir a través de una norma que los pagos que obliguen los tribunales a efectuarle a los consumidores en manera de reparación, indemnización o compensación, puedan rebajarlo como gasto necesario para producir la renta. Entonces, tú puedes pensar que además ese es un hecho que colisiona con las normas del debido proceso, porque estamos hablando aquí que se va a aceptar como gasto una situación que los tribunales determinaron como dolosa, una actuación empresarial dolosa, y vas a aceptarle en una reforma tributaria. ¿Tú sabes lo que significa rebajarle a una de estas empresas todo lo que han pagado en términos de compensación? Las 7 lucas al confort, en fin. Por ejemplo. Entonces yo digo, no, vamos a aceptar migajas, para mi gusto, migajas, porque finalmente los efectos en el costo fiscal de eso que se llegó a negociar es una mínima parte del forado que deja la semi-integración, es decir, el impuesto que ya no van a pagar las empresas más ricas versus estas otras articulados que realmente a mí me han dejado bien complicada el punto de vista de cómo no tomar esa bandera, cómo no decir por qué. Cuando tú dices, no es que nos neguemos a dialogar, no es negarse al debate, es simplemente que un proyecto aberrante de estas características es imposible presentarlo ante la ciudadanía para discutirlo. Ayer hubo varias renuncias de militantes de C a lo largo del país. No sé de renuncias a nivel local, no sé si ha renunciado a alguien en las últimas horas o si le han planteado la voluntad a algún militante de decir, Eugenia, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir. Y además, la sensación en las conversas ayer, porque más encima ayer ustedes presentaron, entre comillas, un proyecto de unidad, pues. Que fue coincidencia, no tenían absolutamente nada que ver. Yo lo sé que fue coincidencia, absolutamente. Y además tuvieron que correr porque no han encontrado espacio. Les ha costado a la oposición juntarse, unirse, tratar de decir, ya, vamos unidos. Además, hay claridad en todos los sectores de la oposición de que tienen que ir unidos en todas las elecciones que se vengan, si no, no van a tener ninguna posibilidad. Esto resquebraja también esa idea o esa voluntad, de una u otra manera, porque dice, otra vez tengo que pactar con la democracia cristiana y que quizás con quién me va a salir unos meses más, deben decir algunos socialistas, radicales, PPD, etcétera. Sí, eso es así. Nosotros veníamos trabajando ya hace un par de semanas atrás en función de las conclusiones, lo que fue el trabajo de las comisiones técnicas que resultaron del cónclave del año pasado,
un trabajo que fue bastante fecundo en términos de poder ponernos de acuerdo en levantar una propuesta para la región, de ponernos de acuerdo en el diagnóstico en común respecto a la marcha al gobierno, qué es lo que nosotros esperamos para el futuro y cuáles debían ser las bases para levantar banderas programáticas y de ideas y de proyectos para los candidatos en las próximas elecciones. Y ese fue un trabajo que fue positivo desde el punto de vista de los resultados, pero también de nuestro estado de ánimo, de recuperar confianza. Entonces esto viene, y como yo digo, no fue al azar. Nosotros fijamos ya hace más de una semana que ayer íbamos a tener este punto de prensa y íbamos a entregar estos productos. Y viene el día anterior. Claro, el día anterior el balde de agua fría, pero yo lo planteé muy abiertamente al interior de la mesa con los presidentes de los partidos de oposición, compañeros además y correligionarios que han sabido de mi posición y de la posición de la democracia cristiana siempre. Es decir, hemos tenido una conversación bien honesta y yo tampoco puedo... No puedo estar dando explicaciones ni justificar lo injustificable, simplemente eso. Pero sí estoy en condiciones de no solamente otorgar mi palabra, mi trabajo y el trabajo de mi partido para la unidad de la oposición en Magallanes. Y si eso significa rebelarnos a nivel nacional y desarrollar una especie de desacato con las decisiones que tome... Pero por supuesto, porque nosotros no... Mira... Finalmente los partidos no somos ejército, no somos rebaño, tenemos un trabajo intenso, regional, y yo lo mínimo que pido es respeto por ese trabajo y por las decisiones. No estamos haciendo ninguna locura, simplemente estamos avanzando y dándole el ejemplo de cómo tienen que trabajar tanto en el Congreso como a nivel central. Y en eso estamos todos los partidos. Se nos acabó el tiempo, pero quiero... Juan Carlos Hermosilla te manda saludos y dice, una consulta técnica. En algún momento se habló que las leyes 19.420, la ley Arica, la 19.606, ley Austral y el DFL 15 y beneficio a la mano de obra se extiende hasta el año 2035. Fue uno de los compromisos de Sebastián Piñera en campaña. Lo cual no está en el proyecto original, en las propuestas de ahora está, porque fue el discurso de Piñera. Sí, fue repuesto, fue una, además fue uno articulado que los parlamentarios de Magallanes, y en eso hay que darle el crédito, hicieron ver al Ejecutivo, y cuando el proyecto original no lo contaba, se repuso, y efectivamente estas normas tienen un tiempo de expiración hasta el año 2035. Y ahí están todas las normas de excepción, así lo señala. De todo el país, no incluso lo señala, el propio dice beneficio para zonas extremas, ya que el proyecto del Ejecutivo amplía los beneficios franquicias tributarias vigentes para las zonas extremas hasta el 2035. Es decir, está. Para las dudas, siempre hay que revisar esa... Puede haber una letra chica. Es la típica letra chica. Letras chicas. Complicado. ¿Cuándo son las elecciones de la ADC? El 16 de junio. ¿Vas a la reelección? No. ¿Apoyas alguna lista? ¿Hay candidatos ya o voluntarios? Todavía no están, recién están las primeras tratativas, las conversaciones, y yo espero que exista una buena e interesante competencia y desearle lo mejor al o la presidenta, porque se viene un tiempo difícil. ¿Crees que tienen que llevar candidatura única a las municipales, que son las más próximas? A ver, yo creo que aquí hay que tener la capacidad estratégica de buscar el mejor mecanismo. En el caso de la elección de gobernadores regionales, yo creo que sin lugar a dudas tenemos que llevar un candidato único. Todas las fuerzas de oposición. ¿Con primarias? No lo tengo claro. Ya. No lo tengo claro. Necesariamente. No lo tengo claro. Mira, yo he participado en muchas primarias, creo que no son la panacea. Es un método legítimo, sin lugar a dudas, pero cuando hemos visto que históricamente se movilizan no más de 6.000 personas en las primarias para la ex nueva mayoría o la ex concertación, tú dices, hoy 6.000 personas, no es un universo. Ahora, si son primarias legales es distinto, porque finalmente son regladas por el CERVEL, en fin, pero hay que ver el mecanismo. En el caso de las municipales, yo creo que hay que hacer un trabajo distinto, lo que es alcalde de lo que son concejales. Yo me inclino para la elección a concejales llevar a lo menos 2 listas.
Eso hace que sea más dinámico y el abanico también para la población para elegir. Y en alcalde yo creo que hay que hacer un esfuerzo para obtener un candidato único también. ¿También sin necesidad de primaria, si es posible? No sé, hay que discutirlo. El mecanismo yo creo que hay que discutirlo. Ya, o sea, pero te abres a la posibilidad de que sean primarias ciudadanas, legales o por aclamación, por decirlo de alguna forma, y que se pongan de acuerdo entre todos los partidos, haya omisiones y se lo que no puede pasar, lo que no puede pasar, Mauro, es que tengamos candidatos de los mismos sectores por fuera, por dentro, un desorden. O sea, es finalmente tropezar de nuevo con la misma piedra. De nuevo, yo creo que en eso sí estamos de acuerdo entre todos los partidos de la oposición, que no vamos a cometer ese error. Eugenia Mancilla, presidenta de la Democracia Cristiana a nivel regional. Muchas gracias, Eugenia, por acompañarnos un ratito esta mañana. Gracias a ti, Mauro, y un saludo a todos los televidentes y oyentes de Radio Polar. Que esté muy bien, gracias. Buena jornada. Pausa, ya volvemos. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Buenos Días, Región.